¿Su primera falta, señor Mercer?, le pregunté. Él se echó hacia atrás en la silla, miró a su abogado como si aquello fuera un chiste privado, y se rió. No una risa nerviosa, no una risa corta, fue esa risa de hombre que entra a una sala creyendo que el aire le pertenece. Eran las 9:14 de la mañana de un martes, 14 de mayo, en la sala 3 del Tribunal Municipal de Providence, expediente MC 24 Mul 187, y aquel sonido cayó peor que un insulto. Primera, última y más ridícula que verá hoy, juez, me dijo. Esto no debería ni estar en calendario. El oficial Frank Donnelly, 72 años, veterano de Vietnam, uniforme municipal bien planchado, se quedó inmóvil frente al estrado. No respondió. Solo apretó la libreta contra el pecho. Yo he visto hombres valientes quedarse quietos de esa manera. No necesitan decir nada. La sala los entiende sola. El acusado, Adrian Mercer, 34 años, traje azul carbón, reloj de caja dorada, sonrisa de revista, seguía sentado como si estuviera en la primera fila de un espectáculo que había pagado para ver. La acusación en papel era sencilla: conducción temeraria en zona de carga, desobediencia a un agente de tránsito y abandono de contacto menor con vehículo oficial en la esquina de Weybosset con Dorrance a las 8:07 de la mañana del 2 de mayo. 3 infracciones municipales. Nada épico, nada para levantar titulares. Y sin embargo, desde el segundo en que abrió la boca, supe que no era un caso pequeño, porque a veces la verdad no entra gritando, a veces entra sonriendo. El oficial exagera, dijo Mercer, todavía con esa media sonrisa. Yo solo estaba dejando un paquete. Él se puso dramático. Me golpeó el espejo con su tablilla. Yo seguí, y ahora estamos aquí perdiendo tiempo del tribunal. ¿Está diciendo que el oficial mintió?, pregunté. Estoy diciendo que algunos hombres retirados extrañan sentirse importantes. No escuché un murmullo, escuché 3. Uno en la primera fila, otro junto a la puerta, otro detrás de la cámara fija del tribunal, porque Frank Donnelly no era un retirado con ganas de importancia. Era un hombre que después de servir a su país y enterrar a su esposa, trabajaba turnos de mañana para ayudar a pagar el tratamiento de su nieta. Yo sabía eso porque estaba en su informe laboral suplementario y porque en tribunales pequeños uno aprende a conocer a la gente por los detalles que otros creen insignificantes. Mercer no conocía ninguno de esos detalles. No le importaban. Señor, dije, cuide su tono. Levantó una palma con falsa cortesía. Con respeto, juez, la ciudad está haciendo una montaña de un rasguño. Mi abogado ya le explicó que fue un malentendido. Nunca he tenido problemas. Nunca he estado en una sala como esta. Pago mis impuestos. Dirijo una empresa. No soy un criminal. Su abogado, Leonard Pike, impecable también, corbata gris perla, manos finas, se inclinó apenas. Su señoría, mi cliente está dispuesto a asumir una multa razonable y cerrar este asunto hoy. Eso era lo que querían: llegar, sonreír, degradar al hombre correcto, pagar un papel y salir antes del café de las 10. He visto esa estrategia demasiadas veces. Confunden rapidez con inocencia, confunden dinero con credibilidad. Y si usted ha vivido lo suficiente, sabe exactamente el tipo de hombre del que hablo. Quédese conmigo, porque en ese momento el problema todavía no era la falta de tránsito. El problema era que él ya estaba construyendo una mentira, ladrillo por ladrillo, delante de mí. Tomé el informe de Donnelly, corto, preciso. A las 8:07 am, observó un Bentley negro detenido en zona de carga activa. Se acercó, indicó al conductor que avanzara. El conductor respondió, cito, «Hazte útil y ve a soplar tu silbato a otro lado». Donnelly repitió la orden. El conductor aceleró antes de recibir señal de salida. El espejo lateral derecho golpeó la tablilla del oficial. La tablilla rebotó contra la puerta del vehículo municipal estacionado detrás. El Bentley siguió 20 pies, frenó, bajó la ventana y añadió, cito otra vez, «Te sale barato hacerte el héroe». Luego se fue. El acusado movió la cabeza, divertido. Eso suena muy dramático leído así. Está bajo advertencia, le dije. Yo también, al parecer. Su abogado trató de recuperar terreno. Su señoría, el lenguaje atribuido es discutido,
Y el supuesto contacto fue mínimo. Mi cliente incluso regresó luego de dejar el paquete. El oficial Donnelly habló por primera vez. No, señor, regresó porque el semáforo lo atrapó. Nadie levantó la voz. No hizo falta. La sala giró hacia Mercer. Él sonrió más ancho, como si una contradicción así le diera energía. Mire, dijo, con todo respeto al oficial, su memoria y la mía no coinciden. Pasa, así lo dijo. Como si la mañana entera, el uniforme, la orden ignorada, el golpe, el desprecio, fueran polvo que se sacude con la manga. Yo ya llevaba muchos años en ese banco, ya había aprendido a no pelear por volumen. El poder de un juez no está en hablar más, está en hablar menos, justo antes de mover la mano correcta. ¿Trajo pruebas de que regresó voluntariamente? Pregunté. Su abogado abrió una carpeta, 2 hojas, un recibo de ballet, una confirmación de entrega digital con hora 8:11. Nada más. ¿Video? Pregunté. Estamos intentando obtenerlo del edificio comercial, su señoría. ¿Lo tiene hoy? No, su señoría. Mercer se acomodó la manga del saco. Porque no hace falta, juez, esto es sencillo. El oficial se sintió ofendido. Yo tenía prisa. Fin de la historia. Y ahí entró el segundo choque. En la tercera fila estaba sentada Elena Ruiz, 39 años, madre soltera, conductora de reparto para el programa de desayunos escolares de la ciudad. Había sido citada como testigo de apoyo por la municipalidad porque su furgoneta estaba detrás del vehículo del acusado. Yo todavía no la había llamado, ni siquiera había mirado hacia ella. Mercer tampoco. Y sin embargo, cuando dije su nombre para que se acercara, él giró la cabeza y soltó una pequeña exhalación, como si la mera presencia de una mujer en uniforme de trabajo le confirmara que todo aquello era provincial, menor, desechable. Elena subió al área de testigos con las llaves colgando del cinturón y la marca del sol en los antebrazos. Nada teatral, nada pulido, solo cansancio limpio. ¿Vio usted lo ocurrido?, pregunté. Sí, su señoría. ¿Dónde estaba? En la fila de carga, detrás del Bentley. Tenía cajas de leche y fruta para 2 escuelas. Ya iba tarde. ¿Qué vio? Vi al oficial hacerle señal, vi al conductor reírse, vi el auto avanzar cuando el oficial todavía estaba al lado, y vi que el espejo le pegó a la tablilla. Mercer soltó una risita por la nariz. Elena no se volteó. ¿Vio si el conductor regresó por voluntad propia?, pregunté. No, señor. Se quedó parado en el rojo. Si hubiera estado verde, seguía. El abogado Pike se levantó de inmediato. Objeción, especulación. Se sostiene en parte, dije. El tribunal tomará solo lo que la testigo observó. Mercer inclinó el torso hacia el micrófono de mesa. Claro, ahora resulta que todos aquí saben leer mi mente. No lo dijo mirando a Elena, lo dijo por encima de ella. Eso también lo registré. Hay hombres que creen que humillar sin mirar cuenta menos. Le hice 2 preguntas más a la testigo. Contestó lo necesario y nada extra. Bajó. Volvió a su asiento. No pidió castigo. No pidió drama. Solo quería entregar desayunos a tiempo la próxima mañana, sin que algún rico con prisa decidiera que los demás eran muebles. Si usted cree que a esa altura el caso ya estaba decidido, espere, porque el acusado seguía cómodo. Demasiado cómodo. Señor Mercer, dije, usted ha insistido 3 veces en que nunca había tenido problemas, porque es cierto. Nunca antes había comparecido ante un tribunal, no de verdad, cosas administrativas, quizá, nada serio, nada como esto. Su abogado tocó su antebrazo apenas, un toque mínimo, yo lo vi. Mercer lo apartó con una sonrisa pequeña, como quien dice, déjame, yo controlo esto, y durante unos segundos pareció que sí. Le pregunté por qué ignoró la orden del oficial. Dijo que pensó que Donnelly lo estaba guiando hacia adelante. Le pregunté por qué bajó la ventana después del contacto. Dijo que quiso asegurarse de que el señor estuviera bien. Le pregunté por qué no estacionó y entregó documentación. Dijo que porque honestamente no entendió que hubiese pasado algo. Mentía sin sudar. Esa es la clase peligrosa. El mentiroso que no tropieza. El que cree que la calma lo vuelve creíble. Pero cada mentira tiene un costo físico. Una mano. Un pie.
Un tic. Un silencio demasiado rápido. Y en el minuto 9 de esa audiencia, él cometió un error pequeño. Pequeño como una uña. Suficiente para derrumbarlo todo. Cruzó la pierna derecha sobre la izquierda. Nada más. Solo ese movimiento. El pantalón, hecho a medida, subió media pulgada de más. Vi un borde negro, ancho, mate, pegado al hueso del tobillo. No una media, no una venda, no cuero. Negro duro, curva de plástico. Después, como si él mismo sintiera que el aire había cambiado, bajó la pierna de golpe. No dije nada todavía. Miré de nuevo el expediente. Miré al acusado. Miré su tobillo. Él ya no volvió a cruzar las piernas. Eso era suficiente para detener a un hombre prudente. Pero Adrian Mercer no era prudente, era arrogante, y la arrogancia siempre cree que si sonríe una vez más, gana otra ronda. Su señoría, dijo su abogado. Honestamente, estamos consumiendo recursos en una infracción menor. Mi cliente ha venido de buena fe, no hay lesionados, no hay daño material serio. Si el tribunal lo estima, pagamos hoy mismo. El oficial Donnelly no dijo una palabra. Elena Ruiz tampoco. Los buenos testigos rara vez interrumpen. No necesitan empujar la verdad. La verdad sabe caminar sola. Señor Mercer, dije despacio, póngase de pie. Por primera vez, la sonrisa bajó un grado. ¿Perdón? Póngase de pie. Se levantó. Su abogado también. Su señoría, ¿puedo saber con qué propósito? En un momento, Mercer alisó el frente del saco. Su pierna derecha se movió apenas hacia atrás, como protegiendo algo. Un gesto breve, pero ya era tarde. Cuando alguien protege una zona del cuerpo sin que nadie la haya señalado, está contestando antes de la pregunta. Me incliné hacia el operador de cámara del tribunal, un empleado que llevaba años cubriendo audiencias para el archivo interno y la señal de sala. Acerque imagen a la parte inferior de la pierna derecha del señor Mercer. Se oyó un sonido seco, no del equipo, del abogado Pike cerrando la carpeta. Objeción inmediata, dijo. No hay fundamento para ese procedimiento. Mercer se rió otra vez, pero ahora no le salió completa. ¿Qué sigue, juez? Revisión de calcetines. No respondí. Miré al operador. Acerque la imagen. El abogado dio medio paso adelante, suficiente para entrar en la línea visual. Su señoría, esto es impropio y altamente perjudicial. Señor Pike, retroceda. Mi cliente no está aquí por... Retroceda, y aquí fue donde la verdad dejó de ser una idea y se convirtió en una pelea. Mercer bajó la mano derecha hacia el dobladillo del pantalón, no rápido. Peor, con disimulo, como si todavía creyera que podía administrar la escena. El bailiff, que había estado quieto junto a la pared, dio 2 pasos. Manos visibles, señor, le dijo. No me toque. No lo estoy tocando. Manos visibles. La sala ya no respiraba igual. Elena Ruiz estaba inmóvil. El oficial Donnelly había levantado apenas la barbilla. El abogado Pike hablaba encima de todos. No consentimos esta línea de inspección. No consentimos. No consentimos. Levanté una mano. Solo una. Señor Mercer, suba usted mismo el dobladillo del pantalón derecho. No. Ese no cambió el caso más que cualquier prueba anterior. ¿Se niega a cumplir una instrucción directa del tribunal? Pregunté. Me niego a participar en un circo. Entonces el tribunal inferirá lo que corresponda. Él miró alrededor, vio a la cámara, vio al bailiff, vio al oficial, vio que por primera vez no estaba actuando para una audiencia que controlaba y cometió el error final. Trató de girar el tobillo hacia adentro. Deténgase, dije. El bailiff avanzó un paso más. No se mueva, señor. Mercer se quedó congelado. 1 segundo, 2. Luego, con la mandíbula apretada, se inclinó y subió el pantalón hasta media pantorrilla. Allí estaba, negro, ajustado, inconfundible, un monitor electrónico. No hubo gritos. En tribunales reales no siempre hay gritos. A veces lo más fuerte es el silencio exacto de 20 personas, entendiendo la misma cosa al mismo tiempo. Mercer bajó el pantalón de golpe. Es temporal, soltó. No significa lo que usted cree. Su abogado habló encima de él. Su señoría, cualquier dispositivo relacionado con otro asunto no tiene relevancia automática aquí. Ya veremos, dije. Extendí la mano al secretario.
Revise de inmediato si existe orden activa de supervisión electrónica a nombre de Adrián Mercer. Verifique también variantes de nombre y segundo apellido. Esa última parte importaba, porque los hombres que viven entre mentiras rara vez usan una sola puerta. El secretario tecleó. Mercer giró hacia su abogado. Arregla esto, no en susurro, no con respeto, como quien habla con un empleado. Pike, más pálido ahora, respondió entre dientes. Te dije que no hablaras. Yo no necesitaba oír más. Ya había oído lo suficiente. Si usted alguna vez ha visto a un hombre perder el control sin levantar la voz, sabe lo que ocurre primero. Se le encoge la cara. No por miedo declarado, por cálculo roto. Adrián Mercer ya no estaba sonriendo. Ya no se burlaba del veterano. Ya no miraba a Elena Ruiz por encima del hombro. Ahora miraba una pantalla que no podía sobornar con encanto. El secretario imprimió una hoja. Luego otra. Me las entregó. Leí en silencio los 2 primeros renglones y levanté la vista. Señor Mercer, ¿por qué le dijo a este tribunal que nunca había tenido problemas y que era su primera comparecencia seria? No respondió. Le pregunté algo sencillo. Su abogado volvió a entrar. Su señoría, aconsejo a mi cliente no responder preguntas sobre asuntos ajenos a esta citación municipal. Esa recomendación llega tarde, dije. Ya respondió. Y respondió falso. Bajé la mirada al documento. Orden activa de monitoreo electrónico emitida por el Tribunal Superior del Condado de Kent. Condición de libertad previa. Causa pendiente por fraude de identidad agravado, acceso no autorizado a cuentas y manipulación de registros financieros. Fecha de imposición del monitor. Hacía 11 semanas. 11, no 11 años. No un error remoto de juventud. 11 semanas. Levanté de nuevo la vista. No estamos hablando de una tontería administrativa, señor Mercer. Usted compareció hoy con un monitor electrónico oculto bajo el pantalón y le dijo a este tribunal que jamás había estado en una situación seria. No está oculto, dijo, demasiado rápido. Está debajo de mi ropa. ¿Dónde va? ¿Y por qué intentó impedir que se viera? No contestó. ¿Y por qué dijo «soy inocente» 3 veces, pero omitió que está bajo supervisión electrónica por una causa penal activa? Porque no tiene que ver con esto. El oficial Donnelly exhaló por la nariz. Nada más. Elena Ruiz bajó la vista un segundo y volvió a levantarla. El abogado Pike se llevó 2 dedos a la frente. Yo había visto esa escena antes. No ese hombre, no ese reloj, no ese traje, la escena. El instante en que alguien descubre que la verdad no solo apareció con registro, fecha y correa al tobillo. Sí tiene que ver con esto, dije. Tiene que ver con su credibilidad. Tiene que ver con la manera en que trató a un oficial municipal. Tiene que ver con la mentira que intentó venderle a esta sala. Mercer cambió de estrategia. Los arrogantes siempre cambian tarde. Juez, con respeto, eso es un caso financiero. No soy violento, no soy peligroso. Esto del monitor es un exceso del otro tribunal, no una admisión de culpa. ¿Y eso autoriza a mentir aquí? Yo no mentí, simplifiqué. Ese fue el momento en que la sala entera dejó de darle el beneficio de la duda, no porque yo lo ordenara, porque él mismo se lo arrancó. Simplifiqué, como si la verdad fuera un lujo, como si un veterano municipal mereciera una versión abreviada, como si una madre que reparte desayunos antes de las 8 tuviera que esperar a que un señor con reloj caro decidiera qué parte de su historial era digna de mencionarse. No levanté la voz, no hacía falta. Señor Pike, ¿sabía usted que su cliente comparecía hoy con monitoreo activo? El abogado dudó un segundo demasiado largo. Yo conocía restricciones en otro expediente. No le pregunté eso. Silencio. ¿Sí o no? Sí. Y aún así permitió que este tribunal oyera repetidamente la frase «primer problema», «primera vez», «nada serio», sin corregir el registro. Su señoría, no era mi intención. No le pregunté su intención. La tensión cambió de dueño en ese instante. Hasta ahí, Mercer había usado a su abogado como escudo fino. Ahora el escudo tenía grietas, y cuando el abogado se debilita, el cliente arrogante suele hacer algo torpe para recuperar aire. Él lo hizo. Se giró hacia Frank Donnelly y dijo: «¿Está contento ahora? Esto era lo que querían, convertir una abolladura en un linchamiento». El viejo veterano por fin lo miró directo.
Yo quería que me dijera la verdad cuando se lo pidió el juez. Eso fue todo. Una línea, seca, recta, de hombre a hombre. Mercer no supo qué hacer con ella. No podía comprarla, no podía reírse sin verse peor, no podía insultarla sin hundirse más. Así que hizo lo que hacen muchos cuando se les acaba el teatro, se victimizó. Esto es exactamente el problema del sistema, dijo. Ven un dispositivo y de pronto ya decidieron quién soy. Lo miré unos segundos. No, señor Mercer, yo decidí quién es usted cuando vi cómo trató al hombre que estaba haciendo su trabajo. El dispositivo solo me mostró hasta dónde llegaba. La sala quedó quieta. Si esta historia le recuerda a alguien que usted conoció, no cambie de sitio todavía, porque faltaba una capa más. Revisé la segunda hoja. Había condición específica de la libertad previa: no cometer nuevas infracciones, no engañar a autoridad judicial, comparecer con notificación completa en procedimientos paralelos. El lenguaje era limpio, duro y estaba firmado por él. ¿Reconoce su firma al pie de esta orden?, pregunté. Mercer miró el papel, luego a su abogado. No puedo ver desde aquí. Se lo mostré al secretario para que lo acercara. ¿La reconoce? Sí. Entonces sabía exactamente bajo qué condiciones venía hoy. Mi abogado me dijo que esto era una citación municipal, no una audiencia de ese caso. Y aún así, la orden dice, palabra por palabra, toda comparecencia judicial deberá realizarse con información veraz sobre el estatus del supervisado cuando el tribunal lo requiera. Pike cerró los ojos un instante. Mercer soltó. Pues no me lo requirió hasta ahora. Esa frase, dicha con ese tono, terminó de vaciar la habitación de cualquier simpatía. No se había equivocado, no se había confundido. Estaba jugando al borde, midiendo cuánto podía esconder sin que lo obligaran a mostrarlo. Y cuando uno hace eso frente a un tribunal, ya no estamos discutiendo una infracción, estamos discutiendo carácter. Tomé aire una sola vez y dicté. En cuanto a la conducción temeraria y desobediencia a agente municipal, encuentro responsable al señor Mercer. La versión del oficial Donnelly es creíble, consistente y corroborada por la testigo Elena Ruiz. La del acusado no lo es. En cuanto al abandono del contacto con vehículo oficial, también lo encuentro responsable. La evidencia testimonial es suficiente y el intento posterior de minimizar los hechos confirma conciencia del contacto. Mercer abrió la boca, levanté un dedo, se quedó callado. Impongo la multa máxima permitida por esta sala en cada infracción, más costos, y ordeno remitir de inmediato copia certificada de la audiencia, junto con la constatación visual del monitor electrónico y las declaraciones del acusado, al Tribunal Superior del Condado de Kent y a la Oficina de Supervisión previa al juicio. Su abogado reaccionó. Su señoría, solicito que el tribunal no haga inferencias adicionales respecto de incumplimiento de condiciones. Eso corresponde. No estoy infiriendo, dije. Estoy notificando. Mercer dio un paso. El bailiff dio el suyo. Además, continué, en vista de la conducta del acusado ante este tribunal, de la falsedad material en sus manifestaciones espontáneas y del intento visible de ocultar información relevante cuando fue requerida, ordeno que permanezca retenido al finalizar esta audiencia hasta que el Tribunal Superior y Supervisión determinen si procede una violación de condiciones de libertad. ¿Me van a detener por una multa de tránsito?, explotó por fin. No le contesté de inmediato. Dejé que su propia voz se asentara en la sala. De eso también se aprende con los años. A veces el mejor martillo es dejar que el eco golpee primero. No, señor Mercer, dije después. Usted va a quedar retenido porque vino aquí creyendo que la verdad era opcional. El abogado Pike intentó una última maniobra. Solicito suspensión para consultar con mi cliente en privado. Se concede 5 minutos, bajo custodia visual. Mercer giró hacia mí. Rojo, ya no de ira elegante, sino de pérdida desnuda. Esto es absurdo. No, le dije.
Absurdo fue entrar a una sala de justicia, con un monitor en el tobillo, burlarse de un veterano, despreciar a una trabajadora de la ciudad y decirme a la cara que era su primera vez. No añadí nada más, no hacía falta, el golpe ya había caído, mientras el bailiff lo ubicaba junto al lateral y el abogado trataba de hablarle al oído. Frank Donnelly seguía de pie, esperando, porque la gente decente espera a que se le diga si puede retirarse. Eso siempre me ha impresionado más que cualquier discurso. Elena Ruiz miró el reloj. Seguramente estaba pensando en cajas de fruta y leche derramándose en el horario. Gente útil, gente concreta, gente que no entra a una sala para actuar. Oficial Donnelly, dije. Puede retirarse, y gracias por mantener la compostura, asintió una sola vez. Sí, su señoría. Señora Ruiz, gracias por presentarse. La ciudad será notificada de su comparecencia. Gracias, juez. Ella recogió sus llaves y salió sin mirar al acusado. Eso también era una forma de juicio. Mercer sí la miró. Y esta vez no desde arriba, esta vez como miran los hombres cuando descubren que el mundo no se dobló. Cuando reanudamos 5 minutos después, ya no quedaba rastro del personaje con sonrisa fácil. El cabello seguía perfecto, el traje también, pero la postura había cambiado. La arrogancia, cuando se quiebra, no hace ruido bonito, se desinfla. Su abogado pidió reconsideración. Dijo que su cliente había sido impreciso, no malicioso. Dijo que el monitor era altamente estigmatizante. Dijo que el tribunal no debía permitir que la emoción suplante el análisis. Escuché todo. Luego contesté en menos de 20 palabras. El análisis ya se hizo, y la emoción, señor Pike, la trajo su cliente. Negué la reconsideración. El bailiff se acercó al costado de Mercer. Por aquí, señor. Él volvió la cabeza hacia mí una última vez. Esto me va a perjudicar. Yo lo miré fijo. Debió pensar en eso antes de reírse. Lo sacaron por la puerta lateral. No hubo esposas en ese instante. No hicieron falta. A veces, un hombre sale más expuesto con sus propios zapatos caros que con cualquier cadena. La sala siguió. Los tribunales siempre siguen. Otro caso, otra carpeta, otra vida al borde de una decisión pequeña o grande. Pero ese expediente se me quedó grabado por una razón sencilla. No fue el monitor, no fue el reloj, no fue el apellido, fue la secuencia. Primero el desprecio, luego la mentira, después el intento de esconder, y al final, esa vieja sorpresa de los arrogantes cuando descubren que todavía existen lugares donde no manda su dinero, ni su prisa, ni su sonrisa, manda la verdad. Y si usted me pregunta qué recuerdo con más claridad de aquella mañana de martes, no le diré que fue el momento en que la cámara acercó la imagen al tobillo. No. Lo que recuerdo fue lo que ocurrió justo antes, ese instante mínimo en que le pedí que se pusiera de pie y él todavía creyó que podía salir de allí intacto. Ese segundo exacto en que su mundo seguía sostenido por una tela de pantalón. He presidido suficientes audiencias para saber que la mayoría de la gente no cae por el peso de su problema original. Cae por lo que hace para parecer mejor de lo que es. El oficial Donnelly vino con la verdad. Elena Ruiz vino con la verdad. Ninguno necesitó adornos. Ninguno necesitó rebajar a otro para sostenerse. Mercer sí. Por eso el caso terminó donde terminó. No por una abolladura, no por una tablilla golpeada, no por un semáforo en rojo. Terminó ahí porque un hombre decidió que la honestidad era para gente sin recursos y que la sala iba a creerle al traje antes que al uniforme y al trabajo. Se equivocó de sala, y yo se lo dije, ya con el expediente cerrado, cuando pidió mirarme una última vez, antes de que la puerta se cerrara detrás de él. Señor Mercer, en este tribunal no me impresiona lo que usted conduce, me importa cómo se detiene. La puerta se cerró, y eso fue todo.